Muy buenos días. Estamos aquí ya en nuestra cuarta sesión de este seminario sobre pensamiento político del liberalismo. La cuarta sesión se titula, como pueden ver, ¿fracasó el liberalismo en América Latina? Esta es una pregunta en realidad compleja, una pregunta compleja en la medida en que hay posiciones diversas respecto de la naturaleza, causas de este posible fracaso, y por otro lado de quienes sostienen que hay una suerte de fracaso de naturaleza parcial y un éxito de naturaleza parcial, y otros que sostienen que en realidad el liberalismo no ha fracasado, puesto que no ha habido una aplicación integral, real y verdadera del liberalismo, y esa es una tarea pendiente. Con algunas salvedades al respecto, yo me inclino sobre la última posición, es decir, la tarea de hacer un liberalismo auténtico y verdadero desde el punto de vista económico, político y cultural es una tarea en realidad todavía no hecha, y nos encontramos en ese sentido frente a lo que se puede llamar como una terra incógnita, es decir, estamos pisando arenas movedizas y terrenos desconocidos. Ello no obstante, si bien se ha preferido concentrar la idea de las reformas liberales en la última década de los años 90 del siglo pasado, del siglo XX, la historia nos enseña que hay algunas circunstancias anteriores, procesos de reformas anteriores, que, como una cosa muy curiosa, un dato paradójico de la historia, o algunos podrían decir trágico de la historia, han repetido los mismos errores, las mismas taras y los mismos problemas que las reformas estructurales llevadas a cabo en la década de los 90. Un argumento central es que pese a las reformas liberalizadoras de la década pasada, América Latina todavía tiene mediatizada la inclusión de sus ciudadanos y el reconocimiento de sus derechos. Esto es, la garantía de derechos fundamentales como el derecho a la propiedad en forma plena, como el derecho a la vida, la libertad, la intangibilidad de los contratos, están todavía en entredicho. Es decir, al día de hoy no es posible que no tengamos un derecho de propiedad pleno, que no tengamos una posibilidad de que los contratos sean respetados en forma plena y de que los mecanismos de justicia reconozcan, reafirmen y compensen los derechos cuando estos han sufrido algún daño. He querido detallar el tema en particular de las mujeres, porque en realidad dentro de todos los sectores sociales de América Latina, las mujeres tienen todavía una tarea aún más pendiente, como es el de no solo el reconocimiento de sus derechos, sino además el de su independencia económica, como garantía de su propio progreso personal y el bienestar suyo y de sus familias. Si hay alguna característica que toca de plano como una impronta, un rasgo distintivo de las reformas estructurales llevadas a cabo en la década del 90, es que en realidad estas reformas no fueron siempre consistentes con el mercado, es decir, con el proceso económico tal como lo hemos escrito, un proceso cooperativo, basado en la convivencia pacífica, basado en el reconocimiento de derechos fundamentales, y se han realizado siempre de espaldas a la sociedad civil. Esto es, no ha habido un proceso de pedagogía con relación a la gente a fin de que éstas adhieran a los procesos de reformas estructurales, se compren el pleito, para decirlo en términos claros, y de esta manera puedan apoyar decididamente todo un conjunto de reformas que hoy tienen la debilidad de carecer de apoyo popular. Por tanto, como muy bien han señalado los diversos índices de libertad económica de Heritage Foundation desde el año 2003, América Latina es el continente que ha tenido el desempeño más pobre entendido en el que hay algunas zonas de América Latina que han retrocedido y otras se han mantenido como en una discreta mediocridad. Esto es, ni han avanzado en las reformas que debían continuar, ni han retrocedido, sin embargo, en mayores interferencias al mercado. Se han quedado en medio del río, por decirlo con alguna metáfora. Por tanto, es también cierto, como lo señalan los índices de libertad económica, que la mayor parte de los países latinoamericanos hayan preferido mediatizar la libertad económica alcanzada. Para decirlos en términos, digamos, todavía más metafóricos, América Latina es el continente del eterno retorno. Es el continente en el que no se progresa, es decir, no se marcha ni decididamente hacia atrás ni decididamente hacia adelante.
Está atrapada América Latina en una suerte de círculo vicioso que se limita siempre a cumplir el ritual de evaluar cada década pasada como una década perdida. Esto nos debemos preguntarnos dónde está la capacidad de reacción en investigadores, en difusores, en políticos y en todas las personas que tienen algún liderazgo de opinión y de acción en América Latina. Lo que ha ocurrido en América Latina es una repetición de las malas reformas. En América Latina hay una larga lista de ensayos de reformas o de malas reformas que gozaron de corta vida y de largas consecuencias. Las malas reformas liberales en América Latina, y esto es un tema que podemos discutir, consolidaron un conjunto de viejas taras, que son las taras por esencia de nuestro continente. El corporativismo, el mercantilismo, este sistema de privilegios por los cuales hay todo un conjunto de personas que tienen prerrogativas mientras que los demás no gozan de ningún derecho. Una transferencia indebida de riqueza, esto es, realizada de espaldas a la población, de espaldas al mercado y realizada en términos estrictamente políticos. Y una ley politizada o política que antes que garantizar derechos, que antes de constituir un límite al poder, se convierte más bien en un reflejo, en un espejo del poder. En tercer lugar, las malas reformas liberales nunca llegaron a producir sociedades organizadas en función de la libertad ni de un sistema verdaderamente capitalista. Es curioso que siendo un continente con una amplitud de recursos naturales, no hayamos nunca sabido capitalizar mejor esos recursos, incluyendo el mejor recurso del cual que tenemos, que es el de nuestra propia población. Finalmente, las reformas o los reformistas liberales de la década del 90, del siglo XX, nunca tuvieron en cuenta todo este proceso anterior de malas reformas. Y repitieron los mismos errores y tuvieron las mismas malas consecuencias. En el siglo XIX se produjeron un conjunto de errores en las reformas liberales que siguieron a las guerras de independencia. Los liberales latinoamericanos del XIX se inspiraron en Rousseau, recuerdan la sesión anterior, con una idea centralista, orgánica, jerárquica del poder, en el cual el Estado encarnaba la voluntad general, y la voluntad general era finalmente la voluntad del gobernante. Eran tributarios de lo que Hayek llamó el individualismo falso, es decir, un individualismo que no reconocía la tradición, que se basaba únicamente en las decisiones del poder central, que dotaba ab initio de la razón de un prodigio por el cual se podía crear un hombre nuevo y una sociedad nueva, basados en el error natural de considerar que el hombre era siempre bueno y que la sociedad era siempre mala y que buscaba permanentemente su corrupción. De ahí el paso lógico a continuación era el de considerar que había que fundar una nueva sociedad, crear un hombre nuevo, basados precisamente en esa bondad inicial, preorganización social de la que Rousseau nos hablaba. Un segundo rasgo característico puede identificar las fallas de los liberales latinoamericanos en el siglo XIX, posguerras de independencia. Es que en realidad los liberales del XIX se confundieron de enemigo, identificaron su causa con la reforma de la Iglesia. Es decir, los liberales del XIX estaban caracterizados por ser profundamente anticlericales y casi exclusivamente anticlericales. Sin embargo, el verdadero enemigo eran los derechos de propiedad exclusivos o estratificados. No había una universalización de derechos de propiedad, precisamente el arma o la herramienta, el instrumento fundamental para la democratización económica y política de nuestra sociedad. Es decir, individuos propietarios, individuos con un poder y una independencia económica, siempre estarán dispuestos a luchar primero por mantener esa propiedad y luego por extenderla. Y en consecuencia de ello, estarán siempre dispuestos a buscar nuevos mecanismos y nuevas formas de democratización y de representatividad política. Esto, la asunción de derechos de propiedad y su natural consecuencia, la amplitud de derechos y de reformas democratizadoras, no se iba a conseguir únicamente y exclusivamente con el anticlericalismo. En realidad, una cosa no tenía que ver con la otra. Finalmente también no se concibió al Estado como un instrumento de un credo particular, es decir, su lucha anticlerical no estuvo concentrada en despojar al Estado de la preeminencia de la interferencia o la interferencia de cualquier religión al interior de este, que era básicamente el punto central sobre el cual se hicieron las revoluciones liberales que tuvieron éxito, como en el caso de Norteamérica.
es decir, basado sobre todo, como hemos visto anteriormente, en la idea de Locke de que debe haber una libertad individual, personalísima, en la cual hay una total ausencia de coerción. Nos vemos frente a una libertad ilimitada que está señalizada fundamentalmente por el tema de la libertad de creencias y por la neutralidad del Estado. Es decir, el Estado no dejó de ser neutral con la consecución de las reformas liberales. Las personas que ocuparon el Estado después de las guerras de independencia siguieron manteniendo al Estado como instrumento de un credo particular y a la ley como una extensión y no como un límite del gobierno. De allí que la historia de América Latina está plagada de constituciones que se suceden una tras otra como lo dice muy bien Mario Vargas Llosa, como bengalas o fuegos de artificio, una tras otra, cada una de las cuales como un traje hecho a la medida por sastres constituyentes, hechos a la medida para satisfacer los intereses y los caprichos de los gobernantes de turno y de sus grupos. En tercer lugar, y esto ya es un error de naturaleza intelectual, o sea, un error teórico que tuvo una nefasta consecuencia práctica, y es que los liberales latinoamericanos del 19 confundieron las consecuencias con las causas. El comercio, la inversión y el acceso al capital no eran las causas del capitalismo europeo y estadounidense. Eran en realidad consecuencia de los marcos institucionales donde la actividad económica, la sociedad de contratos, se había universalizado. Es curioso señalar cómo la Constitución americana, la que se genera ya luego en las Constituciones de Virginia en 1787, no tiene por ningún lado algún capítulo de un régimen económico en el que se garantice la libertad de comercio o alguna cosa parecida. Lo que sí garantiza es la intangibilidad de los contratos y el derecho de propiedad. Y a partir de ahí ocurre un fenómeno de desove, es decir, el resultado, la consecuencia de la garantía plena de los derechos de propiedad, de la intangibilidad de los contratos, del respeto a la palabra empeñada, tiene como resultado, su fruto, es la economía de mercado. No es necesario que haya en ninguna constitución que se diga que el sistema económico de determinado país, de Perú, de Ecuador o Guatemala, sea una economía de mercado. Lo que sí es indispensable y necesario es que se respeten el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho de comerciar y, por supuesto, el de la intangibilidad de los contratos y el respeto a la palabra empeñada. Si hay una garantía plena de ello, el resultado económico inmediato será el de una economía de mercado. Esto, por el contrario, nunca fue entendido, por lo menos no fue entendido bien por los liberales latinoamericanos del 19, que creyeron que los hechos, es decir, el comercio en sí mismo era una causa para la generación de riqueza y no su consecuencia. Consecuencia, una vez más, como hemos indicado, de un conjunto de reglas institucionales sobre las cuales operaban los distintos agentes en el mercado y en la vida social, en este caso de Europa y Norteamérica. Hubo un segundo proceso, a nuestro entender, de malas reformas, y estas se concentraron sobre todo en el primer tercio del siglo XX. Estas reformas estaban fundamentalmente teñidas de una teoría o de un sistema teórico denominado positivismo. Los liberales latinoamericanos a principios del siglo XX y que durante el primer tercio del siglo XX condujeron a en algunos determinados países a altas tasas de crecimiento, concibieron, sin embargo, el desarrollo como un logro nacional deliberado, esto es, imbuidos de la doctrina positivista de Comte y tantos otros. Creían que el progreso era un resultado consciente y no la consecuencia neutral de la acción humana individual en procura de objetivos totalmente independientes unos respecto de otros. Un segundo error, estrechamente ligado al primero, fue la idea de que la libertad podía ser tratada como un conjunto de compartimientos estancos en lugar de un todo. Es curioso cómo este fenómeno se repite en liberales que consideraron que era estratégicamente más importante garantizar primero la libertad económica y suprimir las libertades políticas. Es decir, el mismo error de naturaleza positivista del primer tercio del siglo XX se repite en la década de los 90. Es decir, hay una combinación de autoritarismo con libertad económica que ha sido denominada por los adversarios de la libertad con esta palabra peyorativa denominada neoliberalismo. A partir de ahí, esa combinación no es absolutamente nueva ni original, fue también padecida
por los liberales latinoamericanos en el primer tercio del siglo XX, una vez más, considerando que la libertad económica y la política fueron separadas en esa idea, por la creencia de que el autoritarismo podía dar a la libertad económica la estabilidad que la democracia no podía darle. Entonces, los dictadores que a lo largo del primer tercio del siglo XX se sucedieron uno tras otro en América Latina, combinaron ese elemento y fueron respaldados por quienes creían que el autoritarismo era la única garantía para la producción, para el mejoramiento de la producción, para el mejoramiento de la calidad de vida. Un tercer error, que es un error que se repite también, es la idea de que el desarrollo no anida en el ambiente general, sino en ciertos signos exteriores y en ciertas élites. Es decir, no concibieron a la libertad, y esto está ligado a la consecuencia de considerar a las libertades como compartimientos estancos, no consideraron que la libertad era una condición para la generación del desarrollo económico. Es decir, creyeron que únicamente era una relación de causa-efecto, pero no como el establecimiento de un environment, de un medio ambiente en el cual todos los elementos confluyentes tienden a lograr el desarrollo económico, sino que era únicamente resultado de una decisión absolutamente consciente, cuando en realidad el mercado tiene éxito precisamente por los resultados no previstos, no deliberados, por las consecuencias absolutamente imprevistas que tienden a lugar en un proceso en el cual nadie tiene todo el conjunto de la información para sí, sino que hay millones de intercambios, como hemos visto anteriormente, que producen todo un conjunto de consecuencias, pero que es necesario para que éstas existan, que hay una libertad de naturaleza integral. No puede haber una libertad política separada o suprimida respecto de la libertad económica, porque el resultado será finalmente el desastre. Y peor aún, el rechazo por parte de la población a las libertades económicas, vista que no han podido tener libertades políticas. Veamos ahora el tercer proceso de estas malas reformas. Ya entrado a los primeros años de la década del 90, en realidad, y esta es una tesis que yo sostengo, nunca se propuso ni se promovió un completo programa integralmente liberal en América Latina, de naturaleza capitalista y de raigambre popular. Solo se produjeron algunas medidas parciales y de modo muy coyuntural. Esto debido fundamentalmente a que la reforma fue realizada por políticos que no entendían las tesis de la libertad, que estaban comprometidos con ellas solo parcialmente, solo en vista de que era la ola que en ese momento se desarrolló en América Latina. Es decir, si Fujimori hubiera vivido en los años 70, su resultado económico consecuente hubiera sido la autarquía económica y la estatización, porque era la ola en ese momento. Entonces, los políticos que realizaron las reformas en América Latina se compraron las tesis liberales simplemente porque éstas estaban en boga, no porque hubiese un sincero compromiso con las ideas de la libertad. En segundo lugar, y eso ya no compete estrictamente a los políticos, sino a quienes defendían las ideas de la libertad en ese momento, no se generó un vigoroso movimiento de opinión pública que influyera a favor del ideario liberal en las sociedades civiles latinoamericanas, que denunciara las arbitrariedades, tropelías y sensualidades del poder. Recuerden que el liberalismo es una idea, es un conjunto de ideas, es una tradición intelectual cuyo rasgo fundamental es el estar en contra del poder, que las derroten en el imaginario popular y en las creencias y mitos ideológicos de las personas. Esto es, se pensó que el desarrollo de la libertad iba a ocurrir en el vacío, con personas que no tenían idea de nada, que no tenían un imaginario popular detrás, que no tenían un conjunto de paradigmas detrás, que no tenían un conjunto de referentes detrás de ellos y que formaban parte de su propio y leal saber y entender. Es decir, se creyó que esto era como hacer una suerte de tabula rasa, como operar en una pantalla en blanco, cuando en realidad es prácticamente como cruzar un río a ciegas. O sea, siempre se tienden a ver nubarrones, remolinos, maderas que cruzan en cuando un barco cruza un río. Del mismo modo, no hubo un esfuerzo por entender la realidad popular latinoamericana, es decir, los mitos ideológicos que comparten millones de personas a lo largo y ancho de nuestro continente. Y a partir de ahí, es decir, a partir de ese entendimiento, generar una propuesta que sea aprendida o con la cual la opinión pública se identifique plenamente. Una tercera razón, que es todavía en realidad más grave que la anterior,
es que muchos liberales, entre comillas, fueron seducidos por el pragmatismo. En el Perú es un caso absolutamente patético, por usar el fenómeno o la palabra menos grave o más diplomática. En realidad, estos pseudo-liberales usaron sus conocimientos y talentos para propiciar reformas parciales, incompletas y que sirvieron de coartada para salvaguardar intereses del todo ajeno al ideario liberal. Es decir, fueron personas que supuestamente creían en la libertad económica, se asociaron a determinados procesos autoritarios, el de Fujimori, como una vez más, es el más claro de ello, se emplearon en el Estado, es decir, generaron organismos reguladores para emplearse en ellos, en muchos casos cobraban incluso un doble sueldo, y usaron esos talentos, esos estudios en Harvard y en Yale, para hacer una suerte de coartada económica o una coartada de naturaleza tecnocrática que estaba del todo alejada del ideario liberal. Es decir, y con ello pretendieron empatar la libertad económica con el autoritarismo. Esto es quizás, desde el punto de vista ético, el más grave problema que tenemos nosotros los liberales al momento de salir a la palestra y defender el ideario liberal resueltamente, porque nos salen a decir de qué hablamos nosotros si es que personas que han sido compañeros de viaje con nosotros defendieron dictaduras y les sirvieron, usaron sus talentos para servir de coartada para sus tropelías. En cuarto lugar, hay una circunstancia también, es que ha habido una suerte de silencio ominoso por parte de quienes sí considerábamos que la libertad era un todo integral y que había una conjunción entre la libertad económica y la libertad política. Esto es, que no ha habido una suerte de deslinde, una suerte de sanción social a los liberales que vendieron sus talentos por un plato de lentejas. Es decir, no ha habido una suerte de sanción social a aquellos que, por ejemplo, concibieron transferir monopolios públicos a monopolios privados, o monopolios públicos a monopolios públicos de otra especie, como en el caso de las privatizaciones de las telecomunicaciones, particularmente en el caso del Perú. No ha habido un deslinde o una suerte de sanción social para quienes concibieron la privatización como una manera de sanear el déficit fiscal de los estados nacionales, y que en lugar de constituir a partir de la privatización una suerte de capitalismo popular absolutamente participativo, en el cual la propiedad de las empresas en privatización se difundiera o se fuera difundida a través de una suerte de accionariado que convirtiese en particular a los trabajadores y al resto de la sociedad civil en propietarios. Es decir, la difusión del capitalismo popular fue algo de lo cual hubo una carencia clamorosa y un silencio ominoso por parte de quienes defendíamos esas tesis. Y entonces, estas dos circunstancias, la seducción por el pragmatismo y el silencio ominoso por parte de quienes concebían a la libertad como un todo integral, es finalmente la causa por el cual la crítica al mal llamado neoliberalismo arrastra con todo el prestigio, las acciones y las propuestas de lo que hoy nos denominamos liberales. Es una causa fundamental que además ya fue prevista por Acton en el siglo XIX, como vimos en la sesión anterior. Acton dijo muy claramente que las asociaciones con personas que no estaban identificadas con las causas de la libertad habían sido fatales en todo orden de cosas. Esto es, no se nos puede decir que no sabíamos que era una cosa que podía ocurrir. Quizás esto es lo más grave, es decir, no podíamos alegar desconocimiento de causa, porque 100 años antes, 110 años antes, un historiador inglés ya había prevenido en su Historia de la Libertad que las asociaciones con personas de naturaleza conservadora, o peor aún, que guardaban en realidad oscuros y corruptos intereses, iban a ser siempre fatales para la idea de la libertad, puesto que todo lo malo que este gobernante realice se iba a achacar siempre a quienes defendíamos las tesis de la libertad, y todo lo bueno al gobernante, que es efectivamente lo que ocurrió 120 años después, cuando se realizaron las reformas estructurales. Hay otro rasgo que caracteriza el fracaso del liberalismo, o de este mal llamado liberalismo en América Latina a fines del siglo XX. Es el llamado síndrome Vargas Llosa. ¿A qué me refiero yo con el síndrome Vargas Llosa? Como ustedes saben, quizás el escritor más importante del siglo XX del Perú era Mario Vargas Llosa, de una personalidad
de una vida pública granítica, es decir, de una honestidad intachable, con un liderazgo de opinión pública y un liderazgo en la sociedad civil peruana, quizás latinoamericana también, absolutamente incuestionable, que decide por una suerte de compromiso moral, que en realidad no lo necesitaba, es decir, tenía el patrimonio, la tranquilidad y el deseo de seguir escribiendo, pero por una suerte de compromiso moral ineludible, propio de su accionar público, decide participar en las elecciones en un momento realmente decisivo para la historia del Perú, que era la conjunción de una hiperinflación económica con un fenómeno político, social y cultural marcado por el terrorismo en el Perú. En esa circunstancia absolutamente difícil para nuestra patria, en el cual estábamos enfrentando prácticamente el disolvernos como nación, así de grave era la cosa, Vargas Llosa decide participar en las elecciones. Es, sin embargo, derrotado por la conjunción de los dos partidos políticos tradicionales, o por en realidad las dos tendencias políticas tradicionales de izquierda, que son la Alianza Popular Revolucionaria Americana, el APRA, y por los distintos grupos de izquierda en el Perú, que hicieron todo lo posible, hicieron todo un conjunto de cuestionamientos a su integridad moral, a su capacidad intelectual, en fin, a todos fue una búsqueda incesante y una guerra sucia contra toda su actividad pública de los últimos 50 años. Y prácticamente lo investigaron hasta cuando era un niño, ¿no? Y esa circunstancia, que fue profundamente dolorosa para Mario y que al final no le permitió ganar las elecciones, originó la decisión de casi la totalidad de los intelectuales liberales en América Latina, recién cuando se iniciaba el proceso de reformas, a no participar en actividad política alguna, y mucho menos partidaria. Es decir, todo el mundo veía que si Vargas Llosa no había podido ganar las elecciones y había sido objeto de un ataque absolutamente sucio e incesante, quienes querían participar en política veían en eso un mensaje contra ellos mismos. Otro rasgo, que también es un error de naturaleza intelectual, fue el considerar el ideario de la libertad como un sistema de ideas por completo ajeno al devenir político. Es decir, hubo respecto de aquellos que pensaban las tesis liberales, de aquellos que proponían o tenían algún tipo de propuesta en relación al liberalismo, hubo una ausencia de concebir al liberalismo como una ideología de naturaleza política. Es decir, era una suerte de corpus inmaculado al cual la acción política podría pervertir y envilecer, ¿no? Y al cual hay que defender de los apetitos de poder y de las concesiones que los políticos hacen por naturaleza. Esa circunstancia es fundamentalmente un error de naturaleza intelectual que nos hizo simplemente no participar en todo el debate que se originó posteriormente respecto de si uno apoyaba o no las reformas estructurales en la década de los 90, si uno estaba o no de acuerdo con esa división como compartimientos estancos entre libertad económica y libertad política, si finalmente el liberalismo como sistema de ideas estaba dispuesto a tener una suerte de explicación política a la situación de América Latina. Ninguna de esas cosas ocurrieron, o cuando ocurrieron fueron fenómenos absolutamente aislados, que tenían explicaciones de naturaleza parcial e inconexas unas respecto de otras. Y yo creo, y creo que es una tesis que ya está siendo parcialmente aceptada, es que el olvido principal de los liberales latinoamericanos a fines del siglo XX fue no considerar que América Latina carecía de los fundamentos institucionales del desarrollo, que es un asunto más profundo que realizar tal o cual política pública. Es decir, era más práctico, era más sencillo privatizar las telecomunicaciones o liberalizar tal o cual sector de la economía. Pero sin la base fundamental, sin la piedra angular por el cual las privatizaciones o la desregulación o la liberalización económica necesitaba, que era fundamentalmente el de hacer un cambio institucional, estas reformas estaban sostenidas prácticamente con alfileres. Es pensar que se puede construir una casa teniendo como base fundamental un papel. Obviamente la casa iba a caerse por completo, que fue
lo que está ocurriendo hoy en día. Es decir, hay un cuestionamiento severo a las reformas de liberalización y de privatización, hay una suerte de rechazo por parte de la población, hay una opinión pública que por un lado rechaza y por el otro lado no está del todo convencida. Y es que hay un elemento que es esencial a considerar, que no se ha producido una suerte de cambio institucional dirigido a fortalecer las instituciones más básicas de América Latina, cuáles son la correcta asignación de los derechos de los ciudadanos y su defensa y garantía plenas al abrigo de todo ataque. Álvaro Vargas Llosa, en su libro Rumbo a la Libertad, nos dice que si la reforma no consiste en un asalto sistemático e integral a la multitud de mecanismos mediante los cuales el poder asigna oportunidades e inviste a determinados individuos y grupos de derechos que excluyen al resto de la sociedad, la transición puede acabar en una forma de corporativismo, mercantilismo de Estado, privilegio, transferencia de riqueza, politización de la ley, por otra. Esto es, la reforma, para que pueda darse, tiene que ser integral, tiene que darse de una vez en todo rumbo y accionar de cosas. Y esto nos da a nosotros una tarea a seguir. Es decir, no es posible que nosotros no podamos entender que podemos realizar una reforma de naturaleza laboral sin desregular el transporte, o que podemos desregular y liberalizar, por ejemplo, las edificaciones de las casas sin garantizar un correcto o eficiente sistema de justicia. Es decir, no es posible que nosotros pensemos que podemos generar determinadas liberalizaciones, reducciones del Estado o de las funciones o atribuciones de los municipios, por ejemplo, o realizar una descentralización del poder, si es que no llevamos a cabo todas esas medidas simultáneamente. Si nos olvidamos de algunas de ellas o simplemente las dejamos de lado por una cuestión de concesión política o cualquier otra consideración, el resultado siempre será malo. O sea, si hay algo que nos enseña la experiencia de estos tres tipos de reformas liberales, es que si van a seguir siendo parciales, el resultado siempre será más largo o más corto, a mediano, largo o corto plazo, siempre será el fracaso. Entonces, lo que los liberales tenemos que tener en cuenta es que tenemos que aprender de la experiencia. Es decir, no podemos caer, si vamos a entrar a una suerte de cuarta etapa o cuarto tiempo de reformas liberales estructurales, primero, insisto una vez más, tenemos que aprender de la experiencia. No podemos hacer reformas de naturaleza parcial, no podemos caer seducidos por la vía del pragmatismo, no podemos cometer el error intelectual de dejar de considerar al liberalismo como una idea de naturaleza también política, tanto como económica, como cultural, como praxeológica, por usar algún término. No podemos finalmente dejar de sancionar socialmente a aquellos que contribuyeron al fracaso de las ideas de la libertad dentro incluso del propio liberalismo. Porque en ese sentido hay que considerar que más allá de los compromisos coyunturales o personales que se puedan tener con otro conjunto de liberales que sí participaron, y estoy hablando estrictamente del caso del Perú, con procesos autoritarios, no podemos dejar de sancionarlos socialmente, porque la idea de la libertad es, en ese sentido, más importante, es decir, la causa de la libertad es más importante que cualquier tipo de consideración de naturaleza personal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los derechos a la vida, a la propiedad, a la intangibilidad de los contratos de millones de personas. De millones de personas, sobre todo de masas necesitadas y hambrientas, que quieren, como todos nosotros, mejorar su situación presente. Es decir, dejar de vivir en una casucha de esteras y vivir en una casa de material noble, tener agua potable, poder pagarse sus propias medicinas, hacer lo posible porque sus hijos se eduquen mejor. Entonces, eso es un deseo inmanente a todo ser humano. Entonces, tiene que haber un entorno, tiene que haber un environment que permita una correcta asignación de recursos y que cada ser humano, en la búsqueda de su propia y personal felicidad, tenga los instrumentos adecuados para que a través de su propio esfuerzo alcance ese progreso. Quisiera ahora ponerme a disposición de ustedes para las preguntas que se puedan hacer al respecto. Gracias. Héctor, ¿podría señalarnos algunos errores concretos en el siglo XX? Sí, claro, por supuesto. Gracias. Yo puedo hablar de mi país, que es, digamos, la experiencia que yo conozco con mayor detalle, digamos, ¿no? En el Perú, por ejemplo,
se hizo algo absolutamente nefasto. Se privatizaron las telecomunicaciones, es decir, una privatización de Telefónica del Perú, con el único propósito de sanear el déficit fiscal del Estado. Y por eso se hizo una transferencia de naturaleza monopólica, con un alto costo. Se pagaron alrededor de $2.000 millones por la empresa de telefonía del Perú. Esa circunstancia hizo que a la larga, si bien hubo un manejo absolutamente detallado en el momento del contrato, posteriormente hubo un cuestionamiento severo por alzas de tarifas, por un mal comportamiento de la empresa, que tenía fundamentalmente a los ciudadanos muy molestos. Eso no ocurrió en el caso de la telefonía celular o de la telefonía móvil, porque simplemente al quedar desregulado el mercado y al establecerse todos los operadores en igualdad de condiciones, es decir, sin que haya una empresa monopólica de telefonía celular, sino que estaba un mercado completamente abierto, ¿correcto? Eso primero amplió el verdadero margen de acceso, primero a la comunicación telefónica, y segundo, no generó ningún tipo de cuestionamiento. Es decir, la gente podía acceder hasta el día de hoy a un teléfono más barato que otro en una situación de libre competencia. Una segunda circunstancia todavía más grave se dio, por ejemplo, al momento de crear un organismo regulador para las telecomunicaciones, un organismo regulador denominado OCIPTEL. Este organismo regulador, que en realidad debía velar por, digamos, las tarifas y por los derechos de los consumidores, de los usuarios del servicio de telefonía, parecía más que nada una agencia destinada a hacer o a resguardar los intereses de la telefónica. Y en esa circunstancia hubo muchísimas personas que estaban, por un lado, contratadas en OCIPTEL y por otro, además, contratadas en el Instituto de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual en Indecopi, con lo cual recibían, a despecho de los miles de funcionarios públicos peruanos, un doble sueldo. Se dio el caso, por ejemplo, incluso de una personalidad como la doctora Beatriz Boza, que era una persona absolutamente identificada con los principios de la libertad, que era secretaria ejecutiva de PROMPERÚ, otro organismo más del Estado que se creó para promover el turismo en el Perú, y al mismo tiempo era la presidenta del Instituto de Competencia y de la Propiedad Intelectual, el Indecopi, en el Perú. Era titular de dos organismos y por lo tanto recibía doble sueldo. Y entonces, por supuesto que hubo un severísimo cuestionamiento, es decir, ¿cómo es posible que un liberal que predica la austeridad en materia política, sea luego una persona que reciba doble sueldo del Estado, mientras un maestro, un médico, un policía no lo es? O sea, no recibe un doble sueldo del Estado. Había una situación de privilegio fundamental, pero además un error de naturaleza conceptual gravísimo. Se suponía que el establecimiento de los organismos reguladores iba a dar como siguiente paso la desaparición de los ministerios. Es decir, la reducción de ministerios en el Perú y su paso por la constitución de organismos reguladores dependiendo de cada sector, ¿no es cierto? Eso iba a conducir a una auténtica reforma del Estado. Eso no ocurrió. Es decir, se mantuvieron todos los ministerios en el Perú, se creó uno nuevo, que fue llamado el Ministerio de la Presidencia durante la época de Fujimori, destinado fundamentalmente a generar redes de clientelismo político entre los ciudadanos más necesitados, y se mantuvieron además los organismos reguladores. Con lo cual ni siquiera la causa invocada para la privatización, que era el saneamiento del déficit fiscal, fue el objetivo a lograr, porque el Estado no solo no fue reducido, no solo no se mantuvo en su marco general de acción, sino que además creció. Es decir, uno puede ver cómo sistemáticamente los presupuestos generales de la República en el Perú, desde 1990 al 2000, se multiplicaron en 10 veces. ¿De qué reducción del Estado estamos hablando? Si hubo una multiplicación por 10 del presupuesto general de la República, la creación de un nuevo ministerio, el mantenimiento de todos los ministerios anteriores y sobre eso la constitución de organismos reguladores. Entonces, ¿de qué reforma del Estado estamos hablando? ¿De qué reducción del Estado estamos hablando? Hay un ejemplo también en particular que era sobre todo y estaba relacionado no solo al organismo de telefonía, sino
a los organismos reguladores del sistema eléctrico, de las redes de energía eléctrica, que también representaban los intereses de las empresas de energía eléctrica. El día de hoy se ha generado también una circunstancia de debate en torno a las administradoras de fondos de pensiones. Creo que ese procedimiento o ese sistema no los tienen ustedes aquí en Guatemala. En el Perú, desde hace más o menos 12 o 13 años, se instauró, como en Chile, un sistema de administradoras privadas de fondos de pensiones, es decir, que administraban mediante una cuota de capitalización individual las pensiones de las personas que trabajan, gerentes, funcionarios, trabajadores, etcétera, en el Perú. Muy bien, durante los últimos 7 años, siempre se dijo por parte de quienes defendían la libertad económica que las tasas o las comisiones que cobraban las administradoras de fondos de pensiones no podían ni debían bajar, que debían mantenerse de modo invariable. Eso era, digamos, se arguyeron todo un conjunto de argumentos, como que había que mantener la estabilidad en el sistema, como que era un sistema que ya había crecido, que necesitaba consolidarse en el tiempo, que esto es una cosa que se va a dar a largo plazo, etcétera, etcétera. Hace aproximadamente un mes, el banco más importante del Perú, el Banco de Crédito, ingresó al mercado de las AFPs con una nueva AFP. ¿Y saben qué pasó? Bajaron las tasas. Todas las comisiones de todas las administradoras de fondos de pensiones que decían ellos y quienes defendían de una manera técnica o liberal el sistema de las administradoras de fondos de pensiones, que todos aquellos que dijeron que las tasas no bajaban, tuvieron que enfrentarse a la triste realidad de ver cómo en una situación de competencia las comisiones, es decir, el fee que se le paga a la empresa para administrar su fondo de pensión individual, empezaban a bajar sistemáticamente. Es decir, lo que además ejemplifica la tesis de que en un estado de competencia los precios de los bienes y servicios ofertados van a tender siempre a la baja, ¿correcto? En lugar de, como ocurría, se forma una suerte de oligopolio o cartel, que un liberal no defiende por definición, ¿no es cierto?, en el cual hay una suerte de concertación de naturaleza mercantilista para mantener estabilizados los precios o las comisiones que se reciben. Y ese sistema cartelizado fue defendido por 7 años por distinguidos líderes peruanos defensores de la libertad económica. Hasta que ingresó una nueva empresa en el mercado y automáticamente bajaron las tasas. Se generó un nuevo estado de competencia entre las administradoras de fondos de pensiones que tuvo como resultado el descenso de las tasas. Entonces, no es posible que alguien pueda hacer una defensa integral de la libertad en una circunstancia como esa. Entonces, donde entra un severo cuestionamiento precisamente por esa circunstancia, donde hay liberales que terminaron como funcionarios de dictaduras, o sea, sirviendo determinadas dictaduras y justificando el accionar de esas dictaduras con argumentos de naturaleza liberal, usando sus talentos para ellos y cobrando diligentemente sus sueldos. O sea, esa es una circunstancia que hasta hoy, bueno, por lo menos, no hasta hoy en el Perú, hay así varios como nosotros que estamos, digamos, haciendo un hincapié severo sobre eso, pero durante 10 años hubo una omisión gravitante sobre esa condición. Entonces es una cosa que hay que decir y hay que señalar, ¿cierto? Porque por una cuestión de principios uno no puede creer que la única forma de sacar adelante a una nación latinoamericana es mediante la nefasta combinación entre autoritarismo y libertad económica, ¿no? Ahorita que estamos viendo el fracaso del liberalismo en América Latina, una pregunta, ¿habrá alguna conexión con el repunte del populismo? ¿Se deberá o a qué crees tú que se debe que el populismo está naciendo de nuevo en toda América Latina, ¿no? Sí, claro, es una cuestión absolutamente proporcional, a menos liberalismo, más populismo. Es así como funciona. Primero porque, así como el sistema económico no funciona en el vacío, o sea, es una ley de la física, ¿no es cierto? Todo espacio dejado por un cuerpo es ocupado inmediatamente por otro, ¿correcto? No se produce una situación en el vacío, no hay, eso no existe en la física. Todo cuerpo está ciertamente compenetrado justamente con otros. Y eso ocurre exactamente en política. Eso mismo que ocurre en economía, o que ocurre en la física, ocurre en la política. La ausencia del liberalismo
sea, la ausencia de un cuerpo teórico, práctico, de ideas que expliquen por qué la libertad es indispensable para el progreso, si esta está ausente, es decir, no existe, es ocupada inmediatamente por otra explicación, que te dice a ti que es la decisión generosa y graciosa del gobernante populista, que es la que nos va a conducir a nosotros al progreso y bienestar material. O sea, eso es, ¿cómo se llama?, automático. Es decir, el ascenso del populismo en América Latina tiene una sola causa, que es la ausencia en el debate cívico, social, cultural y político y económico del liberalismo, que teniendo todas las armas para enfrentarlo no lo hace. Es absolutamente evidente, es decir, es nuestra responsabilidad el que nosotros hayamos permitido que Lula y Chávez asciendan. Es estricta y exclusivamente nuestra responsabilidad. Como dice Churchill, las guerras no se ganan, las guerras se pierden. Y entonces, eso es un fenómeno que se ha dado. Entonces uno tiene que ser profundo y severamente autocrítico respecto a eso. Es decir, si uno no lo es, si uno simplemente dice, no, ¿cómo se llama? Sí, estamos mejor, no estamos mejor. O sea, no estamos mejor. Nuestros países deberían estar creciendo 8%. Es decir, un padre de familia debería tener derecho a construir un tercer piso o derribar una casa dentro de su propiedad sin tener que pedirle permiso al Estado para ello. No deberíamos tener estados tan grandes, que son la suma de organismos reguladores para los ministerios. Deberíamos haber reducido el Estado hace bastante rato. Sí, deberíamos tener un sistema de justicia probo, eficiente, justo sobre todo. Es una tarea titánica la que tenemos por delante, ¿no es cierto? Podemos rehuirla, pero también está en nuestro derecho simplemente decir, nosotros no queremos participar. Pero luego no podemos simplemente quejarnos y decir, ay, qué mal están las cosas, pucha, que el populismo está ascendiendo. Sí, asciende precisamente porque nadie lo enfrenta. Es como el matón del barrio. El problema con el matón del barrio es que nadie lo enfrenta. Es decir, nadie le sale al frente, en grupo, en conjunto y todo. O sea, eso además es parte de lo que se conoce como el culto al liderazgo. La gente sigue un líder, sigue una idea encarnada en un líder. Eso es evidente, eso es para cualquier tipo de doctrina o sistema de ideas. Nosotros seguimos líderes intelectuales, seguimos a Hayek, seguimos a Mises, seguimos a Rothbard, seguimos a personas que han tenido un comportamiento intelectual incuestionable. O sea, ese mismo liderazgo tiene que tener un correlato de naturaleza cívica. Y eso es lo que no hay. Y esa es la razón por la cual el populismo asciende. Escuchando todo esto que usted está exponiendo, me pregunto yo, ¿habrá algo rescatable dentro del liberalismo que se pueda apuntalar como todavía lo más importante y que pueda la gente ser convencida después de ver tantos ejemplos como los que usted ha dictado? Sí, por supuesto. O sea, lo que ocurre es que en aquellos espacios donde se produjo un proceso de naturaleza liberalizadora, el mercado funcionó perfectamente, como en el mercado de la telefonía móvil, como el que le estoy indicando. Es decir, ha habido circunstancias en las cuales determinadas privatizaciones tuvieron un gran éxito. Es decir, la privatización de, ¿cómo se llama?, los fosfatos en Bayobar, ahora recientemente, o la consecución o terminación del gas de Camisea. Por ejemplo, lo que ocurrió en mi país con el cierre del sistema privado de pensiones, público de pensiones, perdón, llamado también el sistema de la cédula viva, que fue llevado a cabo gracias a argumentos de naturaleza liberal, es decir, acordes con principios de la libertad política y de la libertad económica, sí. Con todos sus defectos, el hecho de que el día de hoy en el Perú podamos tener un sistema privado de pensiones, sí es evidentemente una marcha fundamental para el progreso económico. Es decir, por supuesto que estaríamos muchísimo peor si las reformas, con todo y sus problemas, con todo y su parcialidad, con todo lo antes descrito, nos hubieran dado, efectivamente. Mi cuestionamiento va al hecho de que se pudieran hacer mejor. ¿Correcto? Es decir, no porque, y con esto quiero, digamos, enfrentar el falso argumento de decir que nosotros estábamos haciendo reformas absolutamente nuevas, que no se habían hecho antes. De lo que yo acabo de mostrar es que eso es mentira. O sea, sí hubo determinados procesos de reformas tendientes a la liberalización en la América Latina antes de las reformas estructurales de los 90.
decir, lo que nosotros debíamos hacer en ese momento y en esa oportunidad fue aprender de la experiencia. En ese sentido no hay excusa, o sea, sí debimos haber aprendido de la experiencia y sí debimos haber hecho mejor las cosas y no debimos haber caído en el mismo error de siempre, esto es de haber identificado autoritarismo con libertad económica. ¿No es cierto? Es decir, claro, porque es una salida muy sencilla, o sea, es una salida muy fácil, ¿cómo se llama?, mantener suprimidas las libertades políticas. Pero, digamos, si hay algo que no tiene el liberalismo es tener las cosas fáciles. Es decir, si realmente algo caracteriza a este sistema de ideas, este cuerpo de pensamientos que yo defiendo, es que es bueno que nada nos sea fácil. Es mejor hacer las cosas por la vía de la dificultad, porque eso hace mejor para la formación de un cuerpo de ideas fuerte, ¿no? El desarrollo del liberalismo va unido a aprender de los errores que se han cometido para que se desarrolle. Vale la redundancia. ¿Cómo es posible, si es factible y cómo el desarrollo de un liberalismo en un lugar donde no hay memoria histórica? Lo que sucede es que yo no creo que la gente no tenga memoria histórica de nada, o sea, la gente siempre tiene algún tipo de memoria de tipo ancestral, digamos, es decir, eso no es una idea correcta, o sea, aun cuando se haya vivido en una tradición permanentemente autoritaria, digamos, en un caso extremo Corea del Norte, eso no quiere decir que no sea posible inocular la vacuna de la libertad en sociedades de esa naturaleza, ¿no? Digamos, aun cuando, por ejemplo, todo un conjunto de personas naufraga en una isla, no tiene memoria histórica de nación, ¿no es cierto?, pero hay todo un conjunto de memorias históricas individuales que confluyen a la constitución de un gobierno o a la asignación de libertades, a la asignación de derechos o a la limitación del poder para poder, ¿cómo se llama?, sobrevivir. Ahora bien, también hay que considerar que cualquier tipo de reforma, como he dicho, no parte del vacío, o sea, no parte de la nada. Ocurre sí que hay sociedades que tienden a olvidar rápidamente las cosas, es decir, que no tienen memorias muy sólidas o fuertes. Digamos, el Perú es un ejemplo de ello, ¿no es cierto? El Perú es un país que tiene una memoria frágil. En esa circunstancia, fundamentalmente lo que hay que apuntalar es el recuerdo de los errores anteriormente cometidos. Porque, como bien se dice, las sociedades que no aprenden de sus propios procesos históricos están condenados a repetirlos, una y otra vez. Popper lo que nos ha enseñado a través de su sistema metodológico es que las sociedades funcionan y deben funcionar a través de un proceso de ensayo y error, ¿no es cierto? Si el fuego me quema la mano, ya no meto la mano en el fuego, para usar un ejemplo, digamos, fundamentalmente sencillo. Así como las personas funcionan en atención a un proceso de ensayo y error que les permite corregir permanentemente su comportamiento, del mismo modo las sociedades que están integradas por individuos también se someten a este proceso de ensayo y error. Lo que ha ocurrido con América Latina hasta el día de hoy es que no hemos realizado ese proceso de ensayo y error del que estoy hablando. Hemos vuelto a cometer los mismos errores, exactamente igual. Pese a las advertencias y admoniciones de mucha gente que identificada con las ideas de la libertad, se dio cuenta en su tiempo que realizar ese tipo de actividad constituía un error. Y lo dejaron patente y lo mostraron y lo señalaron y lo denunciaron en su tiempo. Sin embargo, y por eso sostengo que América Latina es el continente del eterno retorno, sí volvimos a cometer el mismo error. O sea, el día de hoy, con relación también al populismo, estamos volviendo a cometer el mismo error. Precisamente porque no es que no tengamos una memoria histórica, sino que tenemos una memoria histórica muy frágil. Es muy frágil eso. Entonces, hay un deber ineludible, si queremos vivir en la sociedad en la que nos encontramos hoy en día, hacer un recuerdo permanente de esa memoria histórica. O sea, dotarla de fortaleza, o sea, evitar que se derrumbe totalmente. Es decir, personalidades como Chávez o como Fujimori las hemos tenido a lo largo de toda la historia latinoamericana. O sea, no es novedad. O sea, no son una novedad los demagogos dictadores de nuestro tiempo. Y sin embargo,
volvemos a caer en el mismo error. ¿No es cierto? Es decir, no aprendemos de nuestros errores, ¿correcto? Entonces, la idea de esta sesión es fundamentalmente identificar eso, que nosotros tenemos, para empezar, los liberales, tenemos que, identificar esos errores para no volver a cometerlos y tener la suficiente autoridad moral para decirles a los otros, oye, no cometas el mismo error otra vez. Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que usted ha dicho, incluso creo que le agregaría algo. Yo me doy cuenta también de que las ideas del liberalismo están bastante centradas en pocas personas que no se han encargado de difundir estas ideas con prontitud y de hacerlo de una buena forma. Me refiero a esto porque, por ejemplo, aquí en Guatemala, yo estudié en un departamento y le soy sincera, ahí del liberalismo casi nadie sabe, todo el mundo ignora. Estudié en un colegio privado, pero mi profesora de sociales creo que era totalmente contraria al liberalismo porque nos mostró otra historia. Y en mi colegio habían muchas personas muy líderes, también a favor del liberalismo, pero tienden a confundirlo a uno desde que está pequeño. Yo tuve la suerte de venir aquí a la Marroquín, pero hubo otras que no, ¿verdad? Entonces, estas personas pueden llegar a ser líderes negativos y tal vez sin que realmente esa haya sido su intención al principio. Entonces, el liberalismo, los liberales, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer en este caso? ¿Ya hay algo pensado para que desde pequeños o desde la educación se vaya implementando esta idea? Porque si no, tendemos a caer en el mismo error que ya se ha mostrado. Sí, bueno, podríamos adelantar algunas cosas de la última sesión que justamente trata sobre eso, ¿no? Yo creo que el gran problema es un problema fundamentalmente de enseñar determinados referentes y de enseñar determinados paradigmas. O sea, no olvidemos que en América Latina, más allá de la influencia que puedan tener o no los medios de comunicación, la principal corriente de transmisión de ideas está en la escuela, está en los colegios. O sea, el primer transmisor de las ideas es el maestro. Es decir, si alguna tarea pendiente tenemos, los liberales, es de difundir, de enseñar y hacer que los maestros sean nuestros principales aliados en la promoción y difusión de las ideas de la libertad. Es decir, creo que ha sido el terreno más descuidado por parte de los liberales. Es decir, si alguna cosa nosotros hemos aprendido es que no vamos a desarrollar el liberalismo simplemente pasándole una ayuda a memoria al gobernante de turno sobre qué dijo Hayek o qué dijo Mises. O sea, esa es, la tarea del mínimo esfuerzo. O sea, los liberales siempre, si son consecuentes con sus propias ideas, siempre tienen que empezar que hay que hacer de más para poder hacer que la mayor parte de los ciudadanos latinoamericanos se identifiquen con estas ideas. Y lo primero que tienen que hacer es conocerlas. Entonces, lo primero que hay que hacer es difundirlas, lo primero que hay que hacer es debatirlas, lo primero que hay que hacer es transmitirlas, hay que enseñarlas, hay que volantearlas, hay que, generar discusión sobre ellas, ¿no? Y entonces, en algún momento, yo dije que fue una cosa que causó mucho escándalo. Yo dije alguna vez en alguna conferencia que los liberales habíamos cometido el mismo error que los marxistas iniciales. Habíamos creído que el liberalismo era único y exclusivo patrimonio de un cenáculo de iniciados y que ese exclusivo cenáculo de iniciados debía simplemente esperar a que el orden espontáneo solucionara las cosas. Por supuesto, muchos liberales me odiaron mucho cuando dije eso, pero yo lo dije en función a lo que veíamos en realidad. Es decir, teníamos que convencer a los maestros, o sea, tenemos que salir a convencer a los maestros, a todos aquellos que tienen un grado de liderazgo respecto de una determinada colectividad. El problema del liberalismo es que nadie lo conoce. O sea, por lo menos las gentes que deberían estar, por lo menos, y tienen una determinada idea cercana al liberalismo, lo único que necesitan es un push, un empuje final que las lleve a escribir estas ideas. O sea,
porque digamos, si hay una circunstancia, como ya he dicho, que identifica a todos los latinoamericanos, es que todos queremos mejorar nuestra situación presente. Es decir, todos queremos estar mejor, todos queremos vivir mejor, todos queremos una mejor educación para nuestros hijos. Bueno, eso es lo que dijo Mises. La acción humana es un estado en permanente movimiento para conseguir mejorar la situación presente. Entonces, eso lo hacemos a partir de contar con determinados instrumentos. El más fundamental de ellos es el derecho a la propiedad. Esto es, si yo no garantizo los medios necesarios para mi propia subsistencia, voy a tender a morir. Pero si los puedo garantizar, si hay un entorno en el cual, exclusivamente a través de mis talentos, de la forma que yo tengo de adquirir la información, de mi trabajo y de mi sacrificio, puedo conseguir el progreso, y eso está perfectamente ejemplificado en sociedades que así lo han conseguido, ¿no? Pero, digamos, y eso lo vamos a ver en la última sesión, la tarea con relación a la educación en América Latina es absolutamente esencial, ¿no? A lo largo de las dos conferencias hemos visto de la apatía o ese rechazo que existe de los liberales hacia practicar la política, pero nos hemos dado cuenta de que es a través de la política que realmente se pueden llevar a cabo estos proyectos integrales de reformas liberales. Entonces mi pregunta va encaminada a ¿qué se está haciendo dentro de la misma corriente liberal para cambiar esta percepción tan negativa y de apatía hacia hacer política? Bueno, han habido diversas asociaciones, yo puedo hablar por algunas de ellas en mi país, como el Instituto del Ciudadano y ahora el Instituto Político para la Libertad, que están tratando de promover la participación política de jóvenes liberales, digamos. Ahora, todavía este es un esfuerzo, como en todo orden de cosas respecto del liberalismo, incipiente, iniciático, que se mueve un poco sobre una suerte de terra incógnita, que se mueve un poco sobre arenas movedizas, ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocer que no estamos haciendo bien las cosas y que debemos hacerlas mejor, ¿correcto? Creo además que lo que tenemos que hacer es una correcta división del trabajo. Es decir, hay gentes cuyo mayor interés sea el de investigar estas ideas, hay gentes cuyo mayor interés sea desmenuzarlas y escribirlas en un lenguaje para que sean aceptadas y entendidas por el gran público, o escuchadas por el gran público, o vistas por el gran público a través de la televisión. Y hay gente, sí, que tienen una vocación por la política, que es, como dice mi buen amigo Carlos Alberto Montaner, el más ingrato de los oficios. En esa circunstancia, creo que hay que considerar un elemento fundamental, el de la libertad. Si hay algo que nosotros no hemos visto es que las gentes que se quieren dedicar voluntariamente a algo tienen la libertad de hacerlo. O sea, y los liberales hemos criticado mucho la participación política, olvidando que la gente es libre de hacer lo que quiera con su vida, hacer lo que mejor pueda y quiera con su vida siempre que no dañe a otros, ¿no? Y entonces, en esa circunstancia creo que nosotros, una segunda circunstancia que nos ha faltado y que creo que ya está mejorando muchísimo, digamos, que es la razón un poco por la que yo estoy aquí, es la de que los liberales tenemos que aprender a promovernos. O sea, en ese sentido los marxistas son absolutamente eficaces, tienen un 100% de eficacia. O sea, los liberales se promueven, o sea, los marxistas se promueven, se publican en revistas, ¿cómo se llama? Se difunden entre ellos, dan sus conferencias, escriben sus libros integrales sobre determinadas políticas públicas en América Latina, etcétera, etcétera, ¿no? En eso los marxistas son absolutamente eficaces. Sí, nosotros, que somos por definición y por antonomasia los defensores de la eficacia, no hemos sabido hacer, ¿no es cierto? Entonces, ahora lo estamos empezando a hacer, o sea, digamos, una vez más, la circunstancia en que yo me pueda dirigir a ustedes el día de hoy es justamente ejemplo de eso, ¿no es cierto? De que estamos empezando a entender que empezar a promovernos es siempre más beneficioso para la libertad, ¿cierto? En esa misma conferencia que les hablo, yo critiqué mucho el hecho de que los liberales estemos, como siempre, haciendo nuestras propias cosas, ¿no? De repente es una suerte de consecuencia no querida del ejercicio pleno del individualismo, del ejercicio arraigado del individualismo, sí, claro, pero el ejercicio arraigado del individualismo también tiene que ver con el trabajo en equipo, es decir, porque, ¿cómo se llama? Así como las empresas, como los equipos de fútbol, hay 11 cabezas, 2 o 5, y siempre estas piensan mejor que una, ¿no es cierto? Sobre todo si tienen ideas
comunes, si tienen aspiraciones conjuntas, ¿no? Si defienden las mismas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que sobre todo, y en particular, el hecho de aprender a promovernos es una cosa que hay que hacer, ¿no? Concretamente, ¿cómo puede fortalecerse la ética del liberalismo en países como Guatemala si consideramos sus múltiples diferencias de desarrollo humano, sociopolíticas, culturales, y tomando en cuenta también que la opinión pública nos ha demostrado siempre la cara negativa del liberalismo? Yo creo que lo primero que nosotros tenemos que hacer es una suerte de wash and wear de las ideas de la libertad, ¿no? Y eso parte por decir claramente qué cosa es liberalismo y qué cosa no lo es, ¿no? Yo creo que eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer, porque no lo hemos hecho, ¿no es cierto? Lo segundo es tratar de identificar los valores de la libertad con aquellos que son los que son más apreciados por las personas. Uno no tiene idea de hasta cuánta coincidencia hay entre los valores que promueve la gente respecto de los valores que son los valores clásicos o los valores éticos fundamentales del liberalismo. Es decir, las gentes son austeras, las gentes son por definición humildes en su pensamiento, o sea, la soberbia siempre es detestada, nunca es siempre bien aceptada, digamos, ¿no es cierto? La búsqueda de un progreso material mejor o de unas mejores oportunidades es también un principio ético que está en las personas y que es propio del liberalismo. La desconfianza hacia el gobierno, como hemos visto, es también otro valor cultural implementado desde el liberalismo. Es decir, lo que nosotros tenemos que hacer es fundamentalmente constituirnos en esa reserva moral. No porque digamos, vayamos a transformar los principios liberales en esos valores morales que tiene la gente, no, sino porque esos valores morales que tiene la gente son consecuencia de la prédica liberal. Solo que nosotros lo hemos olvidado. Nosotros hemos olvidado que la austeridad, por ejemplo, es un valor político que está indilegablemente unido a la política liberal. Nosotros hemos olvidado que la búsqueda del progreso individual, material, es constitutivo a la idea de la libertad. Nosotros hemos olvidado que nuestro derecho a una búsqueda de felicidad, de nuestra propia felicidad, de la felicidad que a nosotros nos convenga, es parte de la política liberal. Nosotros hemos olvidado que, el ejercicio del comercio es un ejercicio festivo que va acompañado de una fiesta, como en las ferias artesanales que hay aquí en Guatemala, hoy en Perú, y que en consecuencia el trato beneficioso, mutuamente beneficioso del comercio, que no es un juego de suma cero, lo entienden bien las personas más, digamos, humildes de nuestras naciones. Entonces, esa es una circunstancia que nosotros tenemos que aprender a explorar. Creo que incluso hay alguna tesis aquí en la Universidad de Francisco Marroquín que trata el tema de las ferias artesanales. Es decir, eso es una cosa que hay que difundir, que hay que divulgar, sobre la cual hay que empatarnos. Sí, entonces, porque en lo fundamental, una cosa que nosotros tenemos que hacer es empezar a difundir nuestras ideas. O sea, el hecho de que haya diversas éticas o diversos modos de vista o puntos de vista que sean contrarios a la idea de la libertad es precisamente porque la idea de la libertad no se ha autoexpresado. Entonces, uno recién se va a dar cuenta de cuánta fortaleza hay en las ideas de la libertad en el momento mismo en que la exprese, sabiendo cómo expresarlas, sabiendo cómo decirlas, sabiendo cómo defenderlas, ¿no? Nadie sabe de lo que uno es capaz hasta que lo intenta, ¿no es verdad? Sí. Al contrario de la señorita que preguntó hace un rato, yo he tenido la suerte de vivir muchas décadas entre liberales y estar con ellos y pensar como ellos. He podido disfrutar de esto, pero también he visto cierta arrogancia de nosotros, los liberales, entendemos y ustedes, los no liberales, no entienden. No sé si sí, claro, tengas algo que decirme de esto. Sí, claro, creo que hay una cosa fundamental en torno a ello, es decir, hay que saber distinguir entre quien de mala fe no va a querer cambiar su punto de vista y quien de buena fe sí lo va a hacer, y que simplemente en esa circunstancia somos nosotros los que tenemos que mejorar nuestra tarea, ¿no es cierto?, nuestro homework. Yo
bueno, no yo, sino en el Perú se ha denominado a cierto tipo de izquierdistas como los izquierdistas caviares, ¿no es cierto? La famosa izquierda caviar, que es la izquierda que viaja en primera clase y conoce el primer mundo, y que, ¿cómo se llama?, conociendo los beneficios del progreso y sabiendo por qué las sociedades progresan y por qué crecen los que crecen, está siempre dispuesto a defender las ideas o las tesis contrarias, ¿no es cierto? Son los perfectos idiotas latinoamericanos de los que hablaban Carlos Alberto Montaner, Plinio Puleyo y Álvaro Vargas Llosa. Pero hay otro sector, un ingente sector de personas que creen en esas ideas porque no han conocido otras. Y entonces, por lo general, nosotros los liberales tendemos a confundir unos con otros. Y eso es un error. Y ese error es una arrogancia de naturaleza intelectual. Sí, efectivamente. Por eso yo sostengo que si lo que el liberalismo considera es que cada ser humano es un ser humano único, extraordinario, irrepetible, dueño de sí mismo, entonces el liberalismo es por definición humilde. Es decir, el liberalismo respeta al prójimo, como decía Alberto Venegas Lynch. El liberalismo es el respeto al prójimo, ¿no es cierto? O lo que decía Benito Juárez, el respeto al derecho humano, al derecho del otro es la paz, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, esto supone respetar las ideas del otro, ¿no es cierto? Y utilizar todos los instrumentos de la pedagogía para convencerlo, primero, que sus ideas están equivocadas y de que las nuestras son las ideas correctas. Entonces, eso es una pedagogía que hay que hacer. O sea, ¿qué hay que hacer si nosotros queremos defender estas ideas? ¿No es cierto? Porque no podemos cometer el mismo tipo de arrogancia intelectual que tienen los socialistas, a los que nosotros condenamos. No podemos caer en ese mismo saco. Entonces, ahora, es una labor que, como todas las cosas en la vida, hay personas que tienen un don natural que han nacido para ello, y otros para los cuales eso está negado, ¿no es cierto? O sea, hay personas a las que no les interesa enseñar o no les interesa tener esta vocación pedagógica porque no la tienen. Entonces, ellas son las personas menos indicadas para hacerlo. A eso es a lo que yo me refiero con una división del trabajo. De repente esta otra persona será un mejor investigador que un divulgador. Entonces, lo que tiene que hacer es investigar, no divulgar. No podemos pretender que todos hagan, que uno solo haga todo. Porque eso también es una manifestación, un síntoma de arrogancia, ¿no es cierto? O sea, hay que aprender a trabajar en atención a identificar los mejores talentos de las personas. Esa identificación es la que va a permitirnos a nosotros conseguir ese progreso dentro de las propias ideas de la libertad, ¿no? Con lo que decía acerca del liberalismo que busca quitar la influencia de la Iglesia en el Estado. Ajá. Los países latinoamericanos se han caracterizado mucho por ser religiosos, y en especial el pueblo latinoamericano por valorizar las decisiones o las opiniones de los religiosos en cuanto a asuntos estatales, como vemos en la minería, en el asunto de la minería que estaba aquí en Guatemala, que muchos de los líderes de la oposición eran religiosos. Entonces, mi pregunta es, ¿qué hace el liberalismo para combatir estas tendencias o ajustarse a las necesidades de la población en cuanto a esto de una falsa percepción de la autoridad de la Iglesia? Cabe decir que ahora me siento francamente en minoría, pero vamos a ver cómo respondo a eso. La relación del liberalismo con la Iglesia siempre ha sido una relación compleja. Primero porque la mayor parte de los pensadores liberales, como Hume, como Locke y tantos otros, partía también porque ellos tenían una profunda vocación religiosa. Y entonces se tomó muchas de las ideas del liberalismo en forma incorrecta, como he dicho, asociando el énfasis de la libertad en el anticlericalismo, una manera errónea de entender que las personas tienen derecho a creer en cualquier tipo de religión o a no creer en ninguna, porque eso es un atributo de su personalidad más esencial o de su personalidad más íntima. Es decir, sus creencias son solo individuales, no les pertenecen a otros. A partir de ahí es que, desde el punto de vista liberal, el Estado debe ser completamente laico y neutral.
esto es, no debe ascribir a una determinada religión organizada, es decir, no tiene por qué defender a un determinado o una determinada religión organizada. Porque los seres humanos tienen distintas preferencias religiosas y el Estado está para garantizar los derechos de todos, independientemente de la preferencia religiosa que estos tengan. Ese es básicamente el principio por el cual el liberalismo tiene una relación con la religión. Por lo tanto, la religión es infalible, o toda religión organizada es infalible, respecto de sus propias cuestiones de fe. Nada tiene que hacer el hombre de Estado respecto a considerar si es verdadera o falsa la transubstanciación, o si es verdadero o falso la resurrección de Cristo, o si es verdadera o falsa la reencarnación de Buda. El hombre de Estado no tiene ninguna opinión sobre eso. Simultáneamente, el hombre de fe deja de ser infalible cuando habla sobre cuestiones sociales. O sea, la persona que cree en la reencarnación de Buda, por ejemplo, o en la transubstanciación, no tiene la última palabra en la ciencia económica. Y eso es lo que ha ocurrido en América Latina. Lo que ha ocurrido en América Latina a partir de la teología de la liberación es una infiltración de las ideas marxistas explicadas desde la perspectiva de la fe. Y eso es algo que sí interesa al hombre de Estado desde esa perspectiva. Y eso es algo que sí interesa al liberal desde esa perspectiva. Porque una cosa es la preeminencia de la fe que uno pueda o no tener como liberal. En mi caso, yo soy un creyente y un católico. Y otra cosa muy distinta es que mi iglesia quiera pretender justificar bajo paradigmas marxistas la opción preferencial por los pobres, por ejemplo. Yo he escrito alguna vez algún artículo de una crítica muy firme a la teología de la liberación y a su principal expositor, que es el sacerdote Gutiérrez. Y es una crítica de naturaleza teórica, porque el primer argumento con respecto a esto, el primer argumento de la teología de la liberación es la denominada opción preferencial por los pobres. Eso es un contrasentido, porque eso significa que un rico creyente no tiene una opción preferencial por Dios. ¿Y qué pasaría con la persona que es pobre y que luego, en virtud de su propio progreso, se hace rico? Entonces, estaba preferido por Dios en un momento y no estaba preferido por Dios luego de adquirir el bienestar. No tiene sentido hablar de la opción preferencial por los pobres en esa circunstancia o bajo ese argumento o armazón teórica. Pero más aún, ¿no es acaso indebido decir que Dios tiene una opción preferencial por un determinado ser humano respecto de otro? ¿No es acaso Dios quien dijo que todos somos iguales ante Él y todos somos sus hijos con independencia de cualquier consideración económica, racial o etcétera? Entonces, el primer argumento de la teología de la liberación, que es un argumento que tiene que ser rebatido esencialmente y desde el punto de vista teórico, es esta pretendida opción preferencial por los pobres. Eso no tiene sentido en los términos como han sido expresados. Segundo, es el tema de la caridad. No se puede ser caritativo con el dinero ajeno, ¿verdad? Es decir, si yo pretendiese quitarte el shirt para dárselo a una persona más pobre y obligarte a quitártelo y dárselo a esa persona, no estoy siendo caritativo, estoy cometiendo un robo. ¿No es cierto? O sea, la esencia de la caridad, del amor al prójimo, entraña por esencia el respeto al derecho de la propiedad personal. Porque uno solamente puede ser caritativo con lo suyo, no puede ser caritativo con lo ajeno. Es decir, en ese sentido, la esencia de las virtudes morales católicas están firmemente comprometidas con el derecho de propiedad. No puede haber caridad, no puede haber humildad divina y compasión respecto del prójimo, si es que como condición de ello no hay una firme defensa del derecho de propiedad, que es la que nos permite a nosotros ejercer la compasión dando de aquello que tenemos o que no tenemos al otro. No podemos dar una cosa que no exista, o no podemos quitarle al otro para darle a aquel. Ahora bien, yo sí considero nefasta la intervención de un determinado sector de la Iglesia con un propósito absolutamente político y no religioso.
respecto de, por ejemplo, la intervención aquí que tú has comentado, o la intervención en las mineras que ocurre en el Perú. Eso es un hecho condenable. Condenable no solo porque la misión de la Iglesia es la salvación de toda Iglesia en general, es la salvación de las conciencias y de las almas. La misión de la Iglesia no es organizar revoluciones, ni de preconizar teologías de la liberación. Eso no es su función fundamental. Más aún todavía, si ésta está imbuida de una filosofía que es por completo ajena al devenir de la propia Iglesia, puesto que fue el marxismo quien consideró que la religión era el opio del pueblo. Incluso en ese sentido estamos tratando de mezclar agua con aceite, por usar otra metáfora religiosa. Es decir, no podemos usar paradigmas o metodologías que tienen un claro propósito anticlerical, pero no por el que el liberalismo considere. Acuérdate muy bien que el liberalismo cree que toda persona, como ya he dicho, tiene derecho a creer en un determinado Dios o a no creer en ninguno, que eso está en su libertad, que no se va a usar la fuerza del Estado para obligar a alguien a creer en una determinada religión. Y por eso es que el Estado debe ser neutral. A diferencia de lo que considera el marxismo en su aplicación política sí considera que la religión, dado que es el opio del pueblo, tiene que ser combatida implacablemente. De ahí, por ejemplo, los asesinatos de sacerdotes cometidos por los partidos comunistas durante la década del 70 y del 80 en Polonia. Y frente a lo cual, las teologías de la liberación, Ernesto Cardenal, Gutiérrez y compañía, y toda esa satrapía de personalidades marxistas, callaron en todos los idiomas, siendo que estaban matando a sus propios compañeros de viaje, es decir, a otros sacerdotes como ellos. ¿Por qué? Porque los asesinatos estaban siendo organizados por los partidos comunistas de Polonia, o por el Partido Comunista Polaco. Eso no es muy moral, digamos, y eso es algo sobre lo cual, por supuesto, también no se ha hablado mucho. Entonces sí, no debería haber una interferencia de naturaleza religiosa en temas económicos, porque ahí la Iglesia es tan falible como cualquier otra institución. Donde es infalible, por lo menos desde mi perspectiva personal de católico creyente, es en aquellas cuestiones de fe. Y que esa fe es un atributo esencialmente personalísimo del ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano también tiene necesidad y ansia de trascender, de pensar, de creer que hay una vida más allá de la terrena en la que nos encontramos, más allá de la circunstancia temporal en la que vivimos. Pero eso no justifica de ningún modo que la Iglesia tenga algún tipo de influencia para ir en contra de algo que va también en contra de sus propios principios, ¿no es cierto? O sea, aun cuando la Iglesia era muy crítica de la búsqueda de la riqueza, fue, si mal no recuerdo, San Agustín quien dijo que respecto de la riqueza, no es lo mismo tener ponzoña que estar emponzoñado. Es decir, la persona el farmacéutico que vende el veneno, no está envenenado de por sí. O sea, uno no se consume por las riquezas simplemente teniéndolas. Es decir, puede ser una persona respetuosa y temerosa de Dios teniendo o no teniendo riquezas. O sea, eso no es una característica para hacer un deslinde respecto de quién es más religioso y quién no. No sé si con eso dejo más o menos claro lo que has preguntado. Como usted lo mencionaba, creo que el fracaso del liberalismo se nota visiblemente en América Latina, sobre todo en cuanto a los procesos electorales, en donde las opciones que predominan actualmente son o tendencia a los llamados partidos de izquierda o el populismo, como usted lo denominaba. Sí, claro. Ahora mi pregunta es, ¿cómo el liberalismo puede llegar a convertirse nuevamente en una opción electoral y sobre todo entre las actuales coyunturas y entre sobre todo las existencias de las estructuras de estos mismos países latinoamericanos, puede llegarse el liberalismo a convertirse en ese proyecto o en la agenda que estos países deben implementar para que sean el mejor camino o la mejor vía para mejorar su situación? Yo creo que siempre hay que partir puede parecer una verdad de mucho perogrullo, digamos, ¿no? Pero uno siempre tiene que partir identificando en qué situación se encuentra.
para saber hacia dónde tiene que ir, ¿correcto? Y efectivamente, tenemos algunas características que así lo identifican. El liberalismo no es conocido por la mayor parte de la población, existe una opinión pública que está confundida respecto de las ideas de la libertad y otra que lo rechaza, bien porque no lo conoce o bien porque efectivamente está seriamente comprometida con la izquierda y los distintos populismos, de derecha o de izquierda, o con distintas manifestaciones de autoritarismo. En esa circunstancia, entonces, creo que una tarea previa a la de constituir cualquier partido de naturaleza liberal, llámese como quieran, ¿no es cierto? Puede ser Partido por la Unidad de Guatemala o Partido por la Unidad del Perú, en fin, qué sé yo. Pero un paso previo, fundamentalmente, es hacer conocer el liberalismo y dos, hacer que éste se constituya como el centro de la opinión pública en nuestros respectivos países. En los Estados Unidos de los 60s y los 70s fueron los momentos en los que parecía que Estados Unidos estaba encaminado a ser una república socialista. Es decir, era prácticamente un hecho, o sea, prácticamente no faltaba nada para que así ocurriese. ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué no ocurrió ello en Estados Unidos? Porque los liberales y libertarios norteamericanos hicieron precisamente eso, un decisivo y escrupuloso manejo de sus propias ideas, una revisión de sus propios planteamientos y se lanzaron con gran vigor a exponerlos ante la opinión pública. Ahora, tomó tiempo, sí, pero lo que en realidad fueron muy conscientes de su propio círculo de influencia. Es decir, esto es un concepto que tiene que ver con la eficiencia de las empresas. No sé si ustedes han escuchado el libro de Stephen Covey, el manual de los 7 hábitos para la gente altamente efectiva. Covey habla de los círculos de influencia como las maneras en las que uno tiene, el espacio o el entorno en el que uno tiene directamente que influir respecto de otros. ¿Correcto? Entonces, el liberalismo tiene que empezar a partir de ahí. O sea, si es un liberal, tiene que empezar identificando a aquellas personas de su propio entorno que tienen ideas equivocadas o inciertas respecto del liberalismo y convencerlas. Es decir, si hay algo que tuvo de absolutamente eficiente el cristianismo primigenio, el cristianismo de los primeros años, es decir, posterior inmediatamente con los apóstoles y posterior a ellos, fue precisamente eso. Es decir, el catolicismo o el cristianismo de esos primeros años fue un cristianismo esencialmente divulgador, y un cristianismo divulgador dentro de su propia área de influencia. Es decir, cada quien volvía un converso a otro, porque acuérdate que el cristianismo en el siglo I después de Cristo, inmediatamente después de que Cristo resucitase, no era un movimiento conocido, solamente lo conocían 12 personas, y las que lo habían escuchado alguna vez hablar, en una época en la que no existía escritura, no existía internet, no existían teléfonos, no existía agua potable. Es decir, ahora nosotros contamos con una serie de instrumentos para difundir y divulgar y llegar de manera más rápida. Es decir, podemos tomar un conjunto de atajos frente a eso. Pero yo creo que lo primero que nosotros tenemos que identificar es, como ya se ha dicho acá anteriormente, es que el liberalismo no es conocido por un gran número de personas. Entonces tenemos que hacer el liberalismo conocido. Un liberalismo auténtico, de lo que implica divulgarlo en términos sencillos. Y segundo, tenemos que hacer que la opinión pública conozca las ideas de la libertad y tome una decisión sobre la base de nuestro esfuerzo y sobre la base de su propio convencimiento. Una vez hecho eso, es que nosotros podemos empezar a pensar, o simultáneamente a ello podemos empezar a construir un partido que lleve a cabo el último aspecto, que es el ya del tomar decisiones al interior del gobierno o de un gobierno determinado. Y esto significa, obviamente, o está basado en la consideración de que no es solo como estableciendo un movimiento vigoroso en la opinión pública de naturaleza liberal, cómo es que se va a desactivar una aduana o se va a desactivar un ministerio o se va a liberalizar un sector de la economía. Ya esa parte, ese último tramo, que es en realidad los últimos 2 pasos de los 10 que uno tenga que dar, eso sí se tiene que hacer desde la perspectiva de la política. Eso es importante, eso es como estrategia a mediano plazo, es una cosa que hay que tener en cuenta. Es decir, estamos en una situación en la que el liberalismo no es conocido por grandes sectores de la población. Bueno, hay que hacerlo conocido. Estamos en una circunstancia en que la opinión pública
no conoce o tiene un conocimiento incierto, muchas veces tergiversado sobre el ideario liberal. Bien, hay que difundir ante la opinión pública una idea correcta del ideario liberal. Hay que convencerla de ella y moverla hacia ese centro. Una vez hecho eso, quien adquiere liderazgo, quien forme el equipo, quien constituye un partido y gane las elecciones, podrá hacerlo en virtud de que descansa sobre la opinión pública. Pero lo que no podemos hacer es constituir un partido liberal mañana sin haber hecho dado estos 2 pasos previos, porque si no estaríamos lanzándonos a una piscina sin una gota de agua. Entonces, nadie se casa con quien no conoce, nadie se casa con una idea que no conoce, sobre la cual tiene una opinión tergiversada. ¿No es cierto? O sea, primero hay que dar una opinión correcta, y para dar la opinión hay que hacerlo. Mientras tanto, lo de la actividad política es una cosa que tiene que confluir necesariamente bajo el cumplimiento de esos 2 requisitos. De lo contrario, ¿cómo se llama? Y eso supone, como he dicho antes, aprender de ese error. El error de no considerar a la opinión pública, de no considerar la opinión de la gente. Es decir, de hacer reformas contra la opinión de las personas. Y la única forma de hacer reformas contra la opinión de las personas desde el poder es suprimiendo las libertades políticas, en particular la libertad de opinión. Es decir, por esa razón es que los liberales del primer tercio del siglo XX y algunos que hicieron las reformas estructurales en la década del 90 identificaron autoritarismo con libertad económica. ¿Por qué era más sencillo? En realidad es más sencillo llegar al poder que constituir un vigoroso movimiento de opinión pública. A los socialistas les tomó 30 años, 2 generaciones de maestros completamente identificados con las tesis socialistas. ¿Qué nos impide a nosotros realizar las reformas liberales? Precisamente que la opinión pública tiene una opinión tergiversada de las reformas. Eso es lo que nos impide. Eso es lo que hace resistida la posición de los liberales. Entonces, en esa circunstancia es que nosotros tenemos que atacar esencialmente la raíz del mal, que es una opinión pública que no tiene un conocimiento cierto del pensamiento liberal y de su ideario y de lo que ésta defiende, que no tiene una opinión buena. Esas opiniones pueden cambiar, pero para eso hay que mostrar, digamos, una cara positiva, acorde con aquellos sentimientos, voluntades y éticas que las gentes defienden y promueven, que, como he dicho, nos sorprendería a todos cuán coincidentes son con las tesis e idearios liberales, ¿no?